Bienvenido a un espacio donde el terror es real y la curiosidad peligrosa. Cada semana, desde este rincón, narraré crímenes que estremecieron al mundo, misterios que la ciencia no ha podido explicar y relatos tan escalofriantes que te harán dudar de lo que ves. Entre susurros y sombras se esconden historias que merecen ser contadas. Cada narración es una puerta abierta al miedo, cada caso un reflejo de la atrocidad humana. Si te atreves a escuchar, quédate. Pero recuerda, la oscuridad siempre deja huella. Todos conocemos a Freddy Krueger, el hombre del suéter a rayas, el sombrero viejo y el guante con cuchillas. Pero pocos saben que detrás de ese monstruo hay una historia real. En esta noche, exploraremos esa historia tan oscura y perturbadora que inspiró a Wes Craven a crear una de las leyendas más temidas del cine de terror. Y cómo la línea entre la realidad y la pesadilla se volvió peligrosamente delgada. Uno, dos, Freddy viene por ti. Tres, cuatro, cierra la puerta. Cinco, seis, toma el crucifijo. Siete, ocho, mantente despierto. Nueve, diez, nunca más dormirás. En 1984 se estrenó en cines A Nightmare on Elm Street, que sigue la historia de Freddy Krueger, interpretado por Robert Englund, un hombre que tras ser matado por los padres de sus víctimas, regresa como un espíritu vengativo que ataca a los adolescentes de Springwood en sus sueños, quitándoles la vida mientras duermen. A lo largo de las películas, diferentes jóvenes intentan descubrir la verdad sobre su pasado y detenerlo, enfrentando el pánico de no poder escapar ni siquiera al dormir. La saga combina terror psicológico y sobrenatural, mostrando cómo Freddy usa el miedo y los traumas de sus víctimas para alimentarse y perpetuar su venganza, convirtiéndose en uno de los villanos más icónicos del cine. Pero la historia que inspiró esta película sí tiene algo de realidad y se basa en algo todavía más perturbador. El reconocido director Wes Craven, creador de la icónica saga, confesó en una entrevista con Vulture que la inspiración para concebir a Freddy Krueger surgió tras leer una perturbadora noticia publicada en LA Times. El artículo narraba la historia real de una familia proveniente de Camboya que había emigrado a Estados Unidos, huyendo del horror y la violencia cometido durante el régimen de los Khmeres Rojos entre 1975 y 1979 y de sus temidos campos de la muerte. Sin embargo, la verdadera pesadilla comenzó después de su llegada al país. A pesar de haber escapado del conflicto, el trauma que cargaban era profundo y afectó especialmente al hijo menor. El joven comenzó a sufrir pesadillas recurrentes en las que aseguraba que una figura misteriosa lo perseguía mientras dormía, convencido de que si se rendía al sueño, esa presencia acabaría con su vida. Dominado por el miedo, el muchacho hizo todo lo posible por permanecer despierto. Escondía café, se negaba a dormir durante días y mostraba signos extremos de agotamiento. Finalmente, su cuerpo no resistió más. Una noche, en medio de esas pesadillas, murió mientras dormía, sin que los médicos pudieran explicar claramente la causa. Nunca se supo con certeza qué fue lo que aquel niño vio en sus sueños, ni qué figuras o terrores habitaban en ellos. Lo único claro era que algo en ellas lo aterrorizaba tanto que prefería mantenerse despierto a toda costa antes de enfrentarlo de nuevo. Esta historia dejó una profunda impresión en el director, quien comprendió que el miedo podía ser tan poderoso como para provocarlo. Wes Craven reflexionó sobre cómo el cuerpo humano, al verse forzado más allá de sus límites, puede llegar a colapsar por el agotamiento extremo, dejando a la mente atrapada en un estado donde el sueño y la realidad se confunden. Este caso lo estremeció profundamente, pero no fue el único. En una entrevista posterior con Cine Fantastic Magazine, el director relató que había leído al menos 3 casos similares de refugiados camboyanos mientras dormían, sin razón aparente. Uno de ellos particularmente inquietante fue el de un hombre hallado sin vida con una cafetera escondida en el closet y pastillas para dormir que jamás utilizó.
claros indicios de su desesperación por mantenerse despierto. Craven se sintió fascinado y horrorizado por esa delgada línea entre la vida y el sueño, entre lo que el cuerpo resiste y lo que la mente teme. Para él, este fenómeno representaba un tipo de miedo más profundo, uno que no dependía de los monstruos externos, sino de las propias sombras del inconsciente. Y al trasladar esta idea al cine, vio el potencial para crear algo completamente nuevo, que no necesitará perseguir a sus víctimas en el mundo real, sino que esperará pacientemente en sus sueños, en ese espacio donde nadie puede escapar y donde la lógica deja de tener sentido. Y eso no es todo. Craven también evocó un perturbador recuerdo de su niñez. Una noche, siendo apenas un niño pequeño, notó a un hombre mayor de aspecto inquietante, observándolo fijamente desde la ventana de su casa. Aquella mirada silenciosa y helada quedó grabada en su memoria como uno de los momentos más aterradores de su vida. Años más tarde, decidió transformar ese miedo infantil en arte, incorporando la experiencia de la historia de Pesadilla en la calle Elm. De este modo, el director no solo dio forma a un villano aterrador, sino que también añadió una dimensión profundamente personal al origen del miedo que da la vida al aterrador villano. A partir de todas esas influencias y recuerdos, Wes Craven dio forma a Freddy Krueger, buscando crear un villano distinto a los monstruos clásicos del cine de terror. Mientras figuras como Michael Myers o Jason Voorhees ocultaban su identidad tras una máscara, Craven quiso que su criatura mostrara el horror directamente en su piel. Por eso, dio un rostro desfigurado por quemaduras, una imagen imposible de olvidar. El icónico suéter a rayas rojas y verdes tampoco fue una elección al azar. Él se inspiró de un estudio que mencionaba que estos dos colores al combinarse resultaban visualmente incómodos y discordantes, lo que aumentaba la sensación de incomodidad en quien los veía. Finalmente, el detalle más distintivo: el guante con cuchillas afiladas. Surgió de la idea de reproducir la ferocidad de un animal salvaje. Para Craven, ese guante simbolizaba algo más que un arma. Representaba la capacidad de Freddy para atravesar los límites entre el sueño y la vigilia, convirtiéndose en una presencia que rasga tanto la carne como la realidad misma. Y así nació el concepto detrás de Freddy Krueger, un ser que aprovecha la vulnerabilidad más universal del ser humano, la necesidad de dormir. Craven unió esta idea con otra observación escalofriante de la vida real. Los adultos rara vez creen en las historias de los niños, sobre todo cuando hablan de monstruos o pesadillas. Esa mezcla, la impotencia de no ser creído, el cansancio que vence la voluntad y el terror que acecha al cerrar los ojos, se convirtió en el corazón de Pesadilla en la calle Elm, un recordatorio de que, a veces, los peores errores no esperan en la oscuridad, sino están dentro de nuestros propios sueños. Y para concluir, vale la pena mencionar que el actor Robert Englund, que dio vida a este personaje, fue honrado con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood justo el pasado 31 de octubre del 2025, reconociendo sus más de 5 décadas de carrera y por su invaluable contribución al cine de terror. Un día muy acertado para una icónica figura. Si te atreviste a llegar hasta el final, ya formas parte de la oscuridad. Antes de irte, compárteme tu opinión en la caja de comentarios. Y si esta historia te estremeció, suscríbete a este oscuro canal y sígueme en todas mis redes para que no te pierdas de más relatos escalofriantes.